Bienvenidos un día a su canal de confianza donde desmenuzamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en ese universo fascinante de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un salseo de aquellos, un escándalo que ha sacudido los cimientos del fandom y que involucra a una de nuestras actrices consentidas, la bellísima y talentosísima Demet Özdemir. Mis queridos, como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de esa famosa frase, ese te elijo a ti, que parece haberle causado de un dolor de cabeza a Demet. Se han tejido miles de teorías, rumores y especulaciones sobre a Q copyright en se referua, Q copyright en el obligu superíndice 3 a decirlo y sobre todo, por Q copyright generó superíndice 3 tanta controversia. ¿Fue una simple broma fuera de lugar? ¿Una estrategia de marketing mal ejecutada? ¿O acaso estamos ante un conflicto mucho profundo y personal? Prepu, rense una buena taza de tu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, u con diéresis más menos m en este viaje de investigación superíndice 3n porque hoy vamos a intentar llegar al fondo de este misterio. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba, du copyright genme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo destripando los chismorreos de las estrellas turcas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin preámbulos, empecemos. Para entender la magnitud de este asunto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Demet Özdemir, como todos saben, es una de las actrices queridas y populares de Turquía. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la fama internacional, protagonizando exitosas series como Erkenci Kuay y Doyduyun Kaderindir. Su vida personal, como es de esperarse, siempre ha sido objeto de interu copyright ese público, y sus relaciones amorosas han estado en el ojo del huracán, en medio tico. Recordemos su medio tica relación superíndice 3n con el actor Can Yaman, su CEO protagonista en Erkenci Kuay. La química entre ellos era innegable en la pantalla, y los fans enloquecieron ante la posibilidad de que su romance traspasara la ficción superíndice 3n. Los sets de grabación superíndice 3n se convirtieron en verdaderas pasarelas de especulaciones, con cada mirada, cada sonrisa, cada gesto analizado al milímetro. Se crearon foros enteros dedicados a descifrar las más menos sales, a encontrar la prueba definitiva de que el amor que se profesaban en la pantalla era real. Revistas y programas de televisión superíndice 3n llenaban sus espacios con noticias sobre citas secretas, escapadas románticas y hasta planes de boda. La presión superíndice 3n era inmensa, tanto para ellos como para sus respectivos equipos, que debían lidiar con la histeria colectiva. Sin embargo, a pesar de las constantes especulaciones y rumores, nunca confirmaron su relación superíndice 3n de manera oficial, y finalmente sus caminos se separaron, dejando a un copyright cito de fans con el corazón superíndice 3n roto y un mar de preguntas sin respuesta. ¿Fue una decisión superíndice 3n mutua? ¿Influyeron sus representantes en la ruptura? ¿O simplemente el romance nunca existió superíndice 3 fuera de la pantalla? Luego Demet encontró superíndice 3 el amor en brazos del cantante Oyuzhan Koupárrafo. Su relación superíndice 3n parecua su superíndice 3 lida y estable, culminando incluso en una fastuosa boda que fue cubierta por todos los medios de comunicación superíndice 3n. Fue un evento de ensueño con cientos de invitados, un vestido de novia espectacular y una cobertura mediática sin precedentes. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a una Demet radiante y a un Oyuzhan visiblemente enamorado. Parecían la pareja perfecta, destinada a vivir felices para siempre. Pero lamentablemente este cuento de hadas también copyright en llegó superíndice 3 a su fin, y la pareja anunció superíndice 3 su divorcio hace apenas unos meses. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que no podían creer que una relación que parecía tan sólida y prometedora hubiera llegado a su fin. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles fueron los motivos del divorcio? Las especulaciones no se hicieron esperar, desde infidelidades hasta incompatibilidad de caracteres. Pero la pareja se mantuvo en silencio sin dar explicaciones públicas, lo que alimentó superíndice 3 a la curiosidad y el morbo de los medios y del público. Es en este contexto precisamente después copyright ese de su divorcio de Oyuzhan Koupárrafo, donde la frase te elijo a ti cobra relevancia.
Fue en una entrevista, durante la promoción Superíndice 3N de uno de sus últimos proyectos, que Demet soltó Superíndice 3 esa frase que encendió Superíndice 3 todas las alarmas. La periodista, haciendo referencia a su situación Superíndice 3N sentimental, le preguntó Superíndice 3 sobre qué copyright buscaba en una pareja, a lo que Demet respondió Superíndice 3 con una sonrisa enigmática: ahora mismo, solo puedo decir que te elijo a ti. La forma en que lo dijo con esa mirada penetrante y esa media sonrisa, dejó Superíndice 3 entrever que había algo muy de ese de true, ese de esas palabras, algo que no estaba dispuesta a revelar por completo. La reacción Superíndice 3N del público fue inmediata. ¿A qué copyright N se refería? ¿Era una indirecta para el buen y antiguo amor? ¿Acaso estaba iniciando una nueva relación Superíndice 3N? Los nombres de Kanyaman y Kerem Bürsin, otro galu N turco con el que se le ha relacionado en el pasado, no tardaron en salir a relucir. Los fans de Erken Zikway volvieron a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N con Kanyaman, mientras que otros apostaban por un romance con Kerem Bürsin, con quien Demet había coincidido en varios eventos y alfombras rojas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a cada uno de los pretendientes, con hashtags como #Demetican juntos otra vez y #Demetiquerem el amor es posible. Pero también copyright N hubo quienes interpretaron la frase como un mensaje de empoderamiento personal, una declaración Superíndice 3N de independencia y autosuficiencia después copyright S de su divorcio. Esta interpretación Superíndice 3N resonó Superíndice 3 con muchas mujeres que se habían sentido identificadas con la situación Superíndice 3N de Demet y que veían en ella un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Sin embargo, la cosa no quedó Superíndice 3 au. Poco después copyright S de la entrevista, empezaron a circular rumores de que Demet había sido presionada para decir esa frase, que no había sido una decisión Superíndice 3N propia, sino una estrategia de marketing orquestada por su equipo de relaciones públicas para generar controversia y aumentar la visibilidad de su proyecto. Algunos incluso afirmaron que la frase había sido dirigida a un nuevo patrocinador, una marca importante que buscaba asociar su imagen a la de la actriz. La idea era crear una polémica que mantuviera a Demet en el candelero y que atrajera la atención Superíndice 3N de los medios y del público, generando así un mayor copyright S en su nuevo proyecto. Y aquí es donde la historia se pone a un mundo de ese interesante. Empezaron a surgir testimonios a nu Superíndice 3 nimos de personas cercanas a Demet, quienes aseguraban que la actriz se había sentido Superíndice 3 moda y manipulada por la situación Superíndice 3N. Al parecer, ella no estaba de acuerdo con utilizar su vida personal para promocionar su trabajo, pero se había visto obligada a ceder ante la presión Superíndice 3N de su equipo. Estas fuentes a nu Superíndice 3 ni más relataban que Demet se había sentido utilizada y que había expresado su frustración por tener que comprometer su integridad personal en aras del éxito profesional. Pero ¿qué copyright N la obligó Superíndice 3 realmente a decir te elijo a ti? Esa es la pregunta del millón Superíndice 3N. Hasta el momento, no hay una respuesta definitiva. Su equipo de relaciones públicas ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que Demet siempre ha tenido el control absoluto de su imagen y que la frase fue una decisión Superíndice 3N personal. Han emitido comunicados oficiales en los que defienden la libertad de expresión de la actriz y niegan cualquier tipo de manipulación o coacción. Sin embargo, las dudas persisten. La falta de transparencia y la contradicción entre las declaraciones oficiales y los testimonios a nu Superíndice 3 nimos han alimentado la especulación y la desconfianza. Algunos apuntan directamente a su exmarido Oyuzhan Koupárrafo como el artífice de esta estrategia. Según esta teoría, Oyuzhan, despechado por el divorcio, habrá contactado con el equipo de Demet para proponerles esta jugada medio tica, con el objetivo de generar confusión Superíndice 3N y dar más menos a la imagen de la actriz. Esta hipótesis se basa en la idea de que Oyuzhan no había superado el divorcio y que buscaba vengarse de Demet por haberlo dejado. Otros, en cambio, creen que fue la propia productora de la serie o película que Demet estaba promocionando la que ideó Superíndice 3 todo este plan, buscando generar titulares y aumentar el copyright S del público. Esta teoría se sustenta en la idea de que las productoras a menudo recurren a estrategias de marketing controvertidas para garantizar el éxito de sus proyectos. Lo cierto es que independientemente de Q copyright N es tu copyright de true S de todo esto, la frase te elijo a ti ha tenido un impacto significativo en la carrera de Demet Özdemir.
Por un lado, ha generado una enorme cantidad de publicidad y ha mantenido su nombre en boca de todos. Pero por otro lado, también Copyright N ha dado más menos a su imagen, generando desconfianza y críticas por parte de algunos fans. Algunos de sus seguidores se han sentido decepcionados por la falta de transparencia y por la posibilidad de que haya sido utilizada como un mero producto de marketing. Y es que al final del día, Demet Özdemir es una persona, Moon se halló de ser una estrella de televisión superíndice 3N. Tiene sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Utilizar su vida personal como herramienta de marketing es una práctica cuestionable que puede tener consecuencias negativas en su salud mental y emocional. La presión superíndice 3N medio urtica, la falta de privacidad y la constante exposición pública pueden tener un impacto devastador en la vida de una persona. En conclusión, superíndice 3N, el misterio de la frase "te elijo a ti" sigue sin resolverse por completo. No sabemos con certeza que Copyright N obligó superíndice 3 a Demet a decirlo, ni les fueron sus verdaderas intenciones. Lo que sabemos es que este incidente ha puesto de manifiesto la presión superíndice 3N a la que están sometidas las celebridades y la delgada línea que separa la vida pública de la privada. También Copyright N ha revelado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde los intereses personales y profesionales a menudo se entrelazan y se confunden. Es importante recordar que detrás de cada rostro famoso, hay un ser humano con sus propias luchas y desafíos. Antes de juzgar o criticar, debemos tener empatía y considerar el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. Debemos recordar que las celebridades también son personas y que merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otro ser humano. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del escándalo de Demet Özdemir y la famosa frase "te elijo a ti". Recuerden que este es solo un intento de desentrar más menosar la verdad, y que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Les recomiendo que sigan investigando por su cuenta, que consulten diferentes fuentes y que formen su propia opinión superíndice 3N sobre este asunto. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet fue obligada a decir la frase? ¿A qué Copyright N creen que se refería? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a la privacidad? Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de chismorreos, noticias y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Además, pronto tendremos un especial sobre los mejores looks de Demet Özdemir en la alfombra roja, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis queridos. Cuídense mucho y no dejen de chismosear. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la superíndice 3.